Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, soy Alma y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Manual para tu Cerebro, donde estamos Sara, Julia y yo escribiendo cada quien el suyo aquí en la azotea. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes en la azotea. Hola Julia. Hola niñas, bienvenidas a esta azotea que está muy pintoresca hoy. Está muy pintoresca y lluviosa. Y lluviosa. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente tema que se llama Los hijos del miedo, parte 1, wow. Que está tan escabroso como el nombre. ¿Como el 2? Mufasa. Pues este episodio lo nombramos Los hijos del miedo porque si pensamos que las emociones son una hermosa familia, la preocupación, la ansiedad y angustia son los clásicos hijos que todo el mundo dice son igualitos al papá miedo, pero salieron corregidos y aumentados. Y además esta familia es la clásica muégano que si invitas a uno casi nunca llega solo. Ay. Es el compadre que tiene siempre que llegar con la esposa, los hijos, la abuelita y la nana. Y además nunca traen nada bueno a la reunión. No traen papas. Digamos que lo que crees que importa es su presencia y la de su tribu. Y ya cuando se van toca hacer recuento de los daños. Mucho plato roto. Mucho plato roto. Si bien te va, sí, no más platos. Bueno, voy a citar aquí a Brené Brown, que le llama a esta rama familiar de las emociones lugares a donde nos vamos cuando tenemos incertidumbre o cuando sentimos que ya es demasiado. Miedo, ansiedad, estrés, preocupación, evasión, excitación, agobio y vulnerabilidad. Todo junto. La preocupación es la intranquilidad, desasosiego de pensamiento acerca de algo que tememos que podría pasar o podría no pasar. Y citaré el clásico. Preocupación es lo que sucede antes de la ocupación. Sí, que te ocupas antes de que suceda. Exacto, te ocupas en tu mente. Sí. Antes de que suceda. Sí. Y a veces con que te ocupes en tu mente, crees que ya está todo listo. Sí, exactamente, y eso es lo que vamos a ver. La ansiedad es un estado horrorosín, es el término médico, donde se alteran tus emociones, pensamientos, las funciones de tu cuerpo y tu comportamiento por una amenaza a tu bienestar o a tu supervivencia, sea real o ficticia. Pero normalmente la amenaza no implica que sea aquí y ahora, o sea, que esté sucediendo inmediatamente, Como aunque el tigre. así se sienta. Es ¿no? que así se siente. Sí, no lo es. Eso que se siente es real. Sí, Lo que no es real es lo que va a pasar. sí. Para mí, lo que es la preocupación, la ansiedad y la angustia son las peores cartas del mazo, personalmente. Porque se viven como un estado de alerta que parece eterno, lleno de expectación e intranquilidad, y además, como diría Julia, traes unas dosis cañonas de baños hormonales internos Cristosol. que te hacen cambiar tus historias mentales y tus conductas y te engañan haciéndote creer que es para tu protección, para mantenerte preparado o para planear un futuro incierto. Claro, pero esa sensación es como si te sacaran de esta realidad. Sí. Como si fueras el único que está viviendo eso y que esta realidad tú la ves como es y los demás no. Sí. Claro, porque al ser una fantasía personal, solo tú la crees. Que a mí me llama mucho la atención, y ya tendrás que entrar como más con profundidad, Alma, es que a veces, en el tema de la ansiedad, a veces no tienes ni claro qué es exactamente eso que sientes tan amenazante. Sí. Diría Virginia Woolf, tuvo un episodio como de desequilibrio mental a los 13 años, donde ella veía un charco que no podía cruzar. No había charco y obviamente no lo podía cruzar, pero su sensación
era de angustia. Ujú. Estaba construyendo. Ujú. Acabó, como todos sabemos, en el barrio que está más allá de las estrellas por su propia mano. Wow, no sabía yo. Mira qué buena información me has dado. Mucha gente dice que miedo y ansiedad es lo mismo. Así que a la mera hora no importa cómo te lo nombres. Aunque a mí me ayuda a identificar miedo como una amenaza de algo externo que sí conozco y que está ahorita amenazándome, o sea, aquí y ahora, y a la ansiedad que algo que temo que vaya a pasar, una amenaza potencial, la idea de no sé qué me espera, es pura incertidumbre. Así que el miedo es hoy y la ansiedad pueden ser horas, días o años. Wow. Esto es algo muy importante. La base de la ansiedad es la incertidumbre y la sensación de falta de control. Esas dos son las claves. Y en el cuerpo se producen cambios para facilitar la adaptación ante una situación adversa o inesperada. Es lo que platicábamos con el miedo. El cuerpo entra en alerta porque dice, voy a sonar la alarma porque algo no está bien, algo me está amenazando. ¿Y correr o morir? Y correr o morir, pero eso está en el futuro y puede ser que pase y puede ser que no, y puede ser que sea un miedo real o ficticio. Uh-huh. Entonces, puede ser un camino o un estado de alarma que dure mucho tiempo. ¿En el mismo nivel de intensidad? No, ahí Ok. vamos. No. Entonces, ¿qué nos genera ansiedad? Situaciones cuyos resultados probables son el desastre para nosotros, ¿no? Estrés, que es cuando evalúas lo que estás malabareando afuera y en tu entorno, y el diagnóstico es no voy a poder con todo. Y situaciones donde existe una falta de control. Esto afecta a nuestra defensa y sistema motivacional, o sea, nuestro ánimo, la forma en la que nos presentamos en el día a día al mundo. Porque su peor arma es la sensación de incontrolabilidad. Wow. Entonces, es nuestra falta de certeza y control sobre posibles futuras amenazas, peligros u otros próximos eventos potencialmente negativos, a diferencia del miedo donde el peligro es presente e inminente. O sea, uno es de aquí y ahora y el otro es exceso de futuro. Exactamente. La ansiedad y el miedo son probablemente emociones distintas, aunque de la misma familia. De hecho, la ansiedad puede ser simplemente una forma más elaborada y sostenida del miedo. Esto hace que las vivamos igual en la mente o en el cuerpo de inicio. Al principio es como la misma alarma, igual como decíamos el capítulo pasado, piru, piru. Pero con el tiempo el cuerpo se adapta y entra en un modo de semialerta que puede durar mucho tiempo, aunque sigue siendo un estado no sano, que le cobra un alto precio a nuestra motivación y salud. Oye, Alma, cuando dices no sano, ¿quiere decir como estados mentales? Y físicos, sí. Ok. Es nuestro sistema de defensa, nuestra digestión, como decíamos la vez pasada, a dónde nuestro cerebro va a mandar la sangre, que es lo que prioriza, ¿no? Y al mismo tiempo nuestra capacidad de pensar asertivamente. Entonces, bueno, mira, partimos de como la vez pasada, ¿no? El capítulo pasado. Hay algo que se siente como una amenaza. Entonces tu amígdala te interpreta lo desconocido y lo trenza con lo conocido, lo que sabes, lo que no sabes. Tu cerebro decide que hay un riesgo y activa todas las alarmas y los cambios químicos, los baños hormonales. Los baños hormonales. Los baños hormonales, me imagino una regadera. Sí. Bueno, ok. No te lo imagines mejor. Entonces, tu cerebro decide que hay un riesgo y activa todas las alarmas y los cambios químicos para prepararnos. Y luego, pues no pasa nada. Y pasa el tiempo y pues el cuerpo dice, híjole, aquí estamos en modo peligro, peligro, piru, piru. Y manda y manda sangre desde la tripa al músculo por si hay que escapar. Pero nomás este canijo ni sale corriendo y ya se está echando unos tacos. Así que ahí va la sangre, pues de regreso un poco, ¿no? Pues para poder digerir los tacos, pero no toda, porque se me hace que seguimos en este estado de alerta. Vamos a medio digerir en lo que vemos qué onda, y así van pasando los días y tú sigues en ese estado.
Y luego tus amígdalas dicen, o sea, ya me voy. Me doy, renuncio, me pongo el huelga, ya me sobrecalentaste y mejor ya dejamos esto en piloto automático. Y de aquí en adelante todo va a ser mejor un riesgo hasta comprobar lo contrario. Más fácil, todo será terrible, ¿no? Entonces ya estás viendo, se te metió el coche y voy a llegar tarde, como si fuera el gran drama. Más bien no lo ves, sino lo sientes, lo vives. Me vio feo. Sí. ¿No? Me habló feo. Sí. Quiero decir algo aquí importante. Todos hemos estado allí. Todos hemos estado allí. Todos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que todos sabemos lo que nos pasa, lo que está describiendo Alma, todos hemos estado ahí. Entonces está bien como describir esto que vivimos cuando estamos ahí. Sí. Ahora, ¿cuál es el mensaje que trae la ansiedad? Porque eso venimos diciendo desde un principio. Toda información, toda emoción trae una información. Es proporcionarnos una mayor capacidad de adaptación y planificación para el futuro. O sea, la ansiedad, la preocupación, cuida tu porvenir. Para eso sirve, ¿no? La ansiedad te llama a hacer algo que te dé un alivio. Es tan molesta que buscas cómo quitarlo. Pero si estás preocupado y si lo que te está afectando es la incertidumbre y el miedo, pues ¿cómo te lo quitas? Literal, te ocupas. Y ahí está el punto que define todo. ¿Qué haces al respecto? ¿Respiras? ¿Te arraigas en el aquí y ahora? ¿Te conectas contigo hoy y te relajas y ordenas de uno en proporción tus miedos? ¿O te tiras a la locura? Pues te echas unos alcoholes, un tafil, pones o primera 3 de montaña, o 3 conchas de chocolate, te comes las uñas, te fumas una cajetilla de cigarros, o te preocupas y te preocupas y te preocupas. Y lo peor de todo es que si lo haces las suficientes veces, se logra construir como una neurona o un puente, que es una conexión automática inconsciente de estímulo, respuesta y recompensa. Wow. Eso se hace que la ansiedad se vuelva un hábito o adicción. Claro. Y miren, de todo lo que estudié para este podcast, fue esto lo que curiosamente más me impresionó. Ya saben, no me cayó un 20, me cayó un 500. Uno de 1000. O sea, la ansiedad se vuelve un hábito, una adicción. Claro. O sea, el hábito y adicción consta de 3 pasos. El estímulo, que es lo que llega, el trigger, lo que te desata, lo que te dispara. La conducta, ¿no? O el comportamiento. Y la ganancia o recompensa. En la ansiedad, la conducta o comportamiento pueden ser preocuparse, drogarse, comer, actuar, lo que sea, ¿no? Arriesgarse. Pero la cosa es que la preocupación es como, lo tomamos como si fuera de veras una acción, ¿no? Como si tuviera uno recuperando el control de hacer algo, y nada más estás preocupándote y preocupándote. Es como si fuera más productivo estar ensayando los peores escenarios y preocupándonos cómo va a salir la cosa, y que esto sea mejor que solo sentarnos a ver qué va a pasar. Pero esto es por la sustancia que nos produce. Somos adictos a la sustancia que nos produce esta incertidumbre de estar pensando qué va a pasar. Sí, nuestro enemigo principal del cerebro es la incertidumbre. ¿Cómo la combates? Dándote lo que sea. Un escenario. Lo que sea. Con tus contenidos. Que te haga sentir que la incertidumbre la metes en un control o tejes una realidad, aunque sea algo generalmente pues ficticio. Claro. No, generalmente no. Seguramente ficticio. Sí. Y además el punto es que esta adicción que se genera, yo creo que lo más fuerte de la adicción es la ganancia secundaria que tienes, que es lo que estás diciendo. Correcto. ¿No? Y en esta ganancia secundaria le pueden poner 1000 nombres, porque decíamos en el episodio pasado, hasta esto es amor, ¿no? Sí. Preocuparme por alguien es amor. Entonces cuando el hijo voltea o la hija voltea y le dice, mamá, ya, o sea, no te voy a hablar 30 veces para decirte ya salí, no, es como de, tú no entiendes que yo te estoy amando.
Y Sí. no tiene nada que ver con amor. Sí. Ahora, aquí a mí me hizo pensar cuántas gentes no conoces, cuántas niñas chiquitas no conoces que llegan y las notas agitadas, entre excitadas y entonces emulando o copiando o imitando esto de mamá, es que no sé qué, y como que estás viendo cómo están inventando y creando la ansiedad. Una ansiedad que proviene a lo mejor de que es normal ver a la mamá correr todo el día, preocuparse y de los niños y la tarea y la escuela y la camioneta y el seguro y el gasto y además la comida y además las clases de la tarde y además El ejercicio, la dieta, Exacto. claro. Y entonces ya ves que la niña chiquita ya está empezando a que eso es normal. Claro, O vivir sea, con prisa. Vivir con prisa, vivir. Y entonces ya está como hasta fingiendo ansiedad como imitación. Eso, esta imagen me vino y me impresionó mucho a la hora de estudiar esto, ¿no? Claro, porque al final del día, quien me enseña cómo voy a construir estos conceptos a la larga en mi vida, pues es mi entorno familiar. Entonces yo veo eso y digo, así se es, no sé, ser mujer, ser mamá, ser esposa, ser estudiante, ser lo que sea, ¿no? Y porque de niña, ¿no? Claro, Todos porque ahí los lo escritores chupamos. lo que refieren es nadie se escapa libremente de la infancia. Nadie. Infancia es destino, decía Freud por ahí. Fuerte. Ahora aquí es sumamente importante pensar que cuando estás preocupándote o en modo ansiedad, se te apaga la parte de aprender algo nuevo, el enfoque y concentrarte de forma creativa. Entonces todas esas personas desde que me estoy preocupando porque le voy a dar 25 vueltas a este problema y tarde o temprano voy a acabar con la solución. Tú si estás en este estado en donde ya vimos que el cerebro quita y Se fue de vacaciones. quita, no prioriza la disertación, el aprendizaje, la concentración y jerarquización. creatividad Para atender lo urgente. para atender lo urgente. Entonces, si bien sí de churra podrías encontrar una solución después de preocuparte quién sé cuánto tiempo, es mucho menos probable que podamos encontrar soluciones a nuestros problemas. La mayoría de las ocasiones es extremadamente difícil hacerlo si estamos preocupados. Claro, y además en este estado en el que estás dando de vueltas en otro lado, entonces se empieza a volver caótico tu realidad del presente y eso te vuelve a conectar con la preocupación. Porque entonces me olvidó recoger, no sé, las manzanas del postre que iba a hacer, o se me olvidó cerrar la ventana y está lloviendo, y entonces más caos, más caos, más caos, y entonces más complicado salir de ahí. Sí. Porque estás en una realidad que te estás construyendo. Sí. Ahora, ¿cómo se vive la preocupación y la ansiedad en nuestra cabeza? Todos lo hemos experimentado. Pensamientos a 1000 por hora que se ramifican y que una dispersión, ¿no?, que se hace y que te está molestando hasta que te metes a la regadera y te estás bañando. Y a mí me ha pasado que con el vaporcito de la regadera hago las cuentas del gasto. Porque entonces ya estoy a 1000 por hora y me va a alcanzar, y entonces ahí la cuenta de la suma y la resta, por Dios, ¿no? Ahora, ahorita que dijiste eso, dije, sí, claro, yo hablo con mi mamá muerta. Cuando ya la ansiedad me mata, entonces me meto a bañar y empiezo a hablar con mi mamá y le empiezo a echar pleito y a decirle, a ver, o haces esto o haces esto. Pero alguna de las dos tienes que hacer, porque ya no podemos seguir viviendo así, ¿no? O sea, es tu genio de la lámpara. Sí, claro, y por supuesto, obviamente, pues, me la pelo, ¿no? Sí. O sea, tristemente porque no he así era conseguido. cuando vivía. Sí, claro, cuando vivía yo podía decir y ella Hora decía, de muerta, sí, a ver qué. ¿por qué no? O sea, si solo dejo un cuerpo, pero evidentemente no. Pero cuando yo me descubro que me estoy bañando y ya estoy hablando con mi mamá muerta, digo, no, sí, ya estoy metida en un tema. O sea, ahora sí ya, está cañón. Detente, Julia. Ya Salte no voy de a- bañar, respira, reconoce lo que sientes, nómbralo, date el espacio y decide qué hacer. Sí, porque la opción B es la ouija. Y tampoco sirve. O sea, No contesta. No me contesta tampoco. Es que ya está en el Bueno, cielo. bueno. Ay, ¿tú crees? Y El ya Dios la de tener cociéndose a fuego lento. Así ha de ser, mi señora madre. Pero Yo acabo de leer una autobiografía, o es un texto autobiográfico de una escritora neozelandesa que se llama Janet Frame. Y el libro se llama Un ángel en mi mesa, Wow. donde ella pasa por todos estos especulaciones de la realidad,
de emociones que no sabe, le internaron en un hospital psiquiátrico, pues por razones, ya lo verán en el libro, ¿no? Pero ahí muestra muy bien cómo alguien se enfrenta a toda esta realidad que uno construye, ¿no? Bueno, entonces, regresando a cómo lo vivimos, ¿qué hacen estos baños hormonales que dice Julia? Como hablábamos, el cerebro manda la alarma y en alerta prepara química y bioquímicamente y biológicamente a todo el cuerpo para la amenaza. Entonces, ¿uno cómo lo vive? La frecuencia cardíaca se te acelera, dificultad para respirar, sudor frío, temblores, mareo, vértigo, bochornos o manos sudorosas o escalofrío o sudor excesivo. Tensión muscular, porque pues ahí la sangre corre para el músculo para salir corriendo y ahí se anuda, ¿no? Alteraciones de sueño, dolores de cabeza, confusión o letargo. Toda clase de problemas digestivos que se puedan imaginar. Irritabilidad, tristeza, culpa, dificultad de concentración. Ahora, una ansiedad sostenida se vuelve un estado en el que uno entra y ahí se queda. Se puede uno quedar ahí. Incluso ya después de que se resuelva o pase a lo que le estamos temiendo, nos podemos quedar así, porque ya se hizo esta conexión automática. Ese es el problema. Puede ser que ya se hizo esta conexión automática y nos estacionemos ahí, o se hizo la conexión automática con un tema en especial y cada vez que te hable tu mamá, muerta. No, esa no. O sea, si lo logran, me avisan. No, disculpen. Pasen el tip. O cada vez que te llegue el mensaje, ya sabes, la notificación en el celular de que el mensaje del jefe, entonces tú ya automáticamente hilas y recorres esa neurona que ya se generó y te lleva a ese espacio cada vez. Que le llamas patrones neuronales. Sí. ¿No? Que marcamos este patrón neuronal, entonces ya nada más damos el primer paso y solito, como las fichas de dominó, hasta que se acaba el proceso y va de nuevo. Y repito, todos hemos estado ahí. Ya sé. Ahora, esto llega a ser patológico. Patológico quiere decir enfermedad, ¿no? Cuando al pasar el evento, ahí nos quedamos. Cuando los síntomas, que ya sabemos cuáles son, los acabo de describir, llegan a ser tan invasivos que alteran tu día a día y no te permiten funcionar. O cuando sin origen aparente te lleva a eso, ¿no? Entonces, sí hay que determinar que hay ansiedades patológicas, hay trastorno de ansiedad, ¿no? Y esto puede ser una cuestión de algo que te detone de afuera, un problema, o algo que te detone de adentro, un desequilibrio. Entonces puede ser tu menopausia, una alteración hormonal, puede ser genético. Las dietas. Sí, una alteración en la alimentación. En la alimentación, claro. Ahora, ¿cuál entonces sería como el punto que separa el ataque de ansiedad del ataque de pánico? La angustia va un paso más allá. Entonces ya estamos identificando cuál es la ansiedad. Es esta preocupación obsesiva que ya te hace sentir físicamente alteraciones. Ya te acuerdas que tienes corazón porque lo oyes. Ya como que sientes esto, o sea, ya te está afectando, ya es un malestar, ¿no? La angustia es cuando esto ya te lleva a vencerte, literalmente. Es el volumen sube de tal forma y tú ya te venciste, ya hiciste el diagnóstico de eso que va a pasar, no vas a poder o no estás pudiendo con él. Y entonces ese es un estado elevado de ansiedad que le vamos a llamar angustia. Eso que tú crees que va a pasar. Sí, seguimos con la mayor parte de los orígenes de los estímulos de afuera son ficticios, son miedos ficticios. Que volvemos a lo mismo. Ficticio no quiere decir que no sea válido. Ni falso. Ni falso. Es real. Es real para ti, sin embargo, no es una amenaza a tu supervivencia. En este inminente ahorita, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? En el momento en el que esto colisiona
tu cerebro está al tope con todos los cambios bioquímicos de alerta. Tú estás sintiendo que tu corazón te va a explotar, ya no estás sintiendo que entre aire a tu cuerpo, ¿no? Entonces entras en este estado en donde este malestar se apodera literalmente de ti, ¿sí? Un ataque de pánico o ansiedad te dura entre 10 a 60 minutos. Uf, es muchísimo. Sí. Y es una de las causas más frecuentes de las que la gente llega al hospital, porque literalmente cree, me voy a morir, me está dando un ataque cardíaco. Porque ¿qué sientes? Todo lo que conté, el corazón, la dificultad respiratoria, presión en el pecho, dolor en el pecho, sensación de que tienes un tumor adentro, de que se te está cerrando la garganta, la sensación de que estás siendo estrangulada o que te estás asfixiando, náusea, dolor abdominal, confusión, tremores o temblores musculares, escalofrío, bochornos, etcétera, ¿no? Claro, y además, imagínate, si tu miedo está conectado con algo me va a pasar y me voy a morir, y entra todo este proceso Sí. en donde empiezas a sentir que te vas a morir, claro que se tiene que disparar. Literalmente, tu miedo es me voy a morir y te sientes que te estás muriendo. Exacto, y sientes que te estás muriendo. Es real. Es real. Insisto, todos hemos estado ahí. Sí. Ahora, por favor, y esto que quede súper claro, te puede durar hasta 60 minutos. Y esta es la clave, se te va a quitar. Claro. No te vas a morir, se te va a quitar. Es muy difícil tener conciencia y recuperarte cuando estás en un ataque de pánico, porque literalmente se te apaga el cerebro y lo que sientes es físico, va más allá de tu control. Si logras acordarte de dos cosas, una, se te va a quitar, y dos, respira. Es lo único que tienes que acordarte, que así como empieza, acaba. ¿Sí? Si sientes que vives un ataque de pánico o de angustia, tú tienes herramientas para salir en ese momento. Sal de ahí y busca ayuda. En el caso de trastorno de ansiedad, o lo que llamábamos ansiedad patológica, que es esto cuando la ansiedad ya no es por los temas que te generan preocupación, sino ya es el estado en el que te encuentras por mucho tiempo, de forma prolongada, y se sale de tu control. Entonces, si tu cerebro perfecto ya funciona en ansiedad y angustia, pide ayuda, busca conexión. No intentes resolverlo solo, necesitas un respaldo afectivo, entonces conecta con quien tengas confianza, tu familia, amigos, quien tengas. Nosotras ahora nos vamos a enfocar para nuestro manual no especialista en la preocupación, ansiedad y los miedos a los que nos enfrentamos todos. Porque este manual que estamos escribiendo cada quien es para entendernos. Y si de plano no la armamos, necesitamos llamar al proveedor autorizado. Hay muchos tratamientos, terapias y herramientas muy buenas para controlar la ansiedad y la angustia. De entrada, tenemos que ordenar este relajo que se hizo dentro de ti, ¿no? Tu cuerpo está en modo de emergencia y tienes químicos y baños hormonales y neurotransmisores y neuronas, todo funcionando al tope. Así que necesitas darle orden a tu cuerpo y estructura. O sea, que tu cerebro se dé cuenta que tu cuerpo no está en conflicto. Por ejemplo, los horarios. Dale a tu cerebro la sensación de que hay estructura. Haz 3 comidas de calidad. Intenta hacerlo en horarios específicos, siempre a las mismas horas. Nutre lo mejor que puedas a tu cuerpo. Haz ejercicio, aunque sea poco. Duerme bien y a tus horas. Todo esto ayuda a salir de tu cuerpo del estado de emergencia y atiende a tus emociones, obsérvalas, hónralas y trabaja. Es un trabajo porque literal tienes que romper la inercia del camino que ya tomó tu mente y cambiarte de carril. Así que todo lo que puedas hacer para cambiar tus pensamientos negativos y pasores ayuda. O sea, ve a terapia, ayuda, busca con el recurso que tengas, aprende a meditar, aprende a observar de lejos tus pensamientos.
o escribe, o sea, ponlo afuera. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque salir de la ansiedad es exactamente eso, saber que ahí está, pero poderla mirar de fuera. Y yo me digo, tengo ansiedad, eso es lo que tengo. No en el grado de tomarme una pastilla, porque eso ya es cuando eso es como muy recurrente, ¿no? Pero por algún evento externo, si me da ansiedad, he aprendido a decir, esto se llama ansiedad. Respirar, meditar, y no es que se vaya, pero se diluye. Y hay que acordarnos algo bien importante. Lo que desata la ansiedad o lo que lo dispara, o sea, el estímulo, generalmente tiende a empezar a ser lo menos importante. Esta idea de tu porvenir, a lo que le temes, termina siendo lo de menos. Lo difícil es la experiencia, ¿no? El miedo al miedo, el camino en el que te pones y al que te lleve a actuar contigo. Sí, es más, en muchos momentos ni siquiera sabemos qué es realmente lo que lo detonó, porque a veces son cosas como tan sutiles que no alcanzas a darle una forma o una estructura en tu pensamiento, simplemente está llegando esta sensación y estas emociones a ti y lo único que empieza a suceder es que empiezan a tomar posesión de ti. Entonces, y a veces pretender que con la emoción tan alta puedas encontrarle un sentido a través de tu pensamiento, a lo mejor es una exigencia muy alta para ti mismo, ¿no? Porque la mayoría de las veces en el tema de las emociones y en particular pienso que en el tema de la ansiedad es primero sal de ahí. Una vez que logres salir de ahí, a lo mejor puedes encontrar, ok, pasó esto o aquello, o a veces ni siquiera lo vas a poder encontrar. Pero como el objetivo es recibir la información que la emoción nos está dando, que es lo que hemos venido diciendo, el punto es decir, ok, ¿no? Este proceso de ansiedad en el que estoy entrando me está avisando que me siento súper en riesgo. Y cómo encuentro una manera de sentirme como un poco más segura, como estaban diciendo, ¿no? Ustedes respiramos o nos conectamos con la tierra. A veces es muy bueno quitarte los zapatos y pisar la tierra, porque la tierra al final del día es un aterrizaje el que se genera. Entonces, o pide ayuda, ¿no? Yo tengo una chiquita, ¿no? Una bebé hermosa, que cuando tiene ansiedad lo que hace nada más es que llega y se acerca, y entonces yo me acuesto y ella se recuesta como sobre mi pecho y empiezo a respirar con ella y solo le tomo las manos hasta que pasa. Y una vez que pasa, entonces ya ella como que se vuelve a acomodar y a veces sabe qué y a veces no sabe qué pasó. Entonces sí creo que una de las múltiples alternativas es busca protección con alguien, ¿no? Que sea importante para ti, porque eso te va a ayudar mucho a sentirte protegida o protegido. A mí me parece muy interesante que el motivo por el que nos da la angustia puede estar perfectamente justificado, como en términos objetivos, ¿no? El asunto es la experiencia que estamos sintiendo. Si nosotros tenemos esta angustia por un motivo justificado y no nos separamos, vamos a ponerle pies a esa emoción de angustia y nos podemos ir lejísimos, y el motivo va a ser el mismo. El motivo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es nuestra experiencia frente a eso. Entonces, si nos alejamos de la experiencia, de la emoción, de la angustia, y la podemos ver, no estamos cambiando el motivo, pero estamos reconociendo eso. Claro, y me encanta lo que estás diciendo, porque es esta necesidad que muchas veces tenemos los seres humanos de quererle encontrar sentido y lógica a todo, y la realidad es que hay muchas cosas que no les vamos a encontrar ni lógica ni sentido, porque no es el objetivo. El objetivo, como bien dices, Sara, es vivir la experiencia y encontrar una manera de vivirla lo mejor posible. Entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? ¿Cómo nos salimos del estado de la ansiedad? Recordemos que estos estados, estas emociones traen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos trae la ansiedad? Nos cuida nuestro porvenir. Pero ¿de dónde se genera este desasosiego, esta intranquilidad? Pues es que no tenemos toda la información. O sea, la incertidumbre. La incertidumbre es la que nos mata.
Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues número uno, como dice Julia, te arraigas. Julio la puso muy bonito. Párate en tus pies, si puedes descalzo, y respira. Parezco disco rayado, pero la respiración, esta respiración lenta y profundamente, hace que recuerdes que vives, ¿no? Que estás en el aquí y ahora. Tráete al presente. El aquí y el ahora es el único lugar en donde eso se puede diluir, porque las emociones, cuando les ponemos pies para atrás, al pasado, o para adelante, al futuro. Sí. En el aquí y en el ahora, no quiero ser muy mística, pero en el aquí y en el ahora no hay sufrimiento posible. Sufro o me angustio por lo que pasó o por lo que creo que va a pasar. Sí, entonces respira, ve dónde estás. Estoy en mi casa, son las 11:30 de la noche, estoy segura bajo mi techo. Ahorita en este momento no va a venir mi jefe, no me va a correr, no va a venir el casero para cobrarme la renta, no voy a recibir un golpe de nadie. Estoy segura, estoy aquí, es hoy. Y luego también, como dice Julia, nos arraigamos viendo cómo nos sentimos. Entonces, acuérdense de este tumbaburros que hicimos de Sana, ¿no? Número 1, siente. ¿Dónde lo sientes? La otra forma de vencer a la incertidumbre, digamos, el enemigo cercano de la incertidumbre, es la curiosidad. Es chistoso, pero como que nunca hemos pensado en el concepto de curiosidad como un arma para la ansiedad. Entonces, tráete al aquí y ahora, ve dónde estás, respira y ten curiosidad, explora, investiga. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Como siempre dice Julia. No, pues tengo presión en el pecho, me duele el estómago, siento maripositas, tengo incluso sensación como de tirantes de los músculos. Con eso te traes al hoy. Sí, porque esto que estás diciendo, Alma, el cuerpo, ¿no?, es la expresión más clara y concreta del presente, ¿no? O sea, todo, como hemos venido diciendo, son los miedos imaginarios o ficticios, que no es que no sean válidos, nada más imaginarios o ficticios, ponen en riesgo mi integridad física. Entonces, si tú regresas a revisar, como lo estás diciendo, todas estas partes que acabas de describir, lo que empieza a suceder es que en automático empiezas como a tocar en tu propio cuerpo y a darte cuenta que en este momento, como siempre dices, no está pasando nada en este momento. Sí, es en vez de salir corriendo al lado opuesto y que tus pensamientos negativos te persigan como fantasmas, pararte y voltear con curiosidad. El intento de verlos por lo que son, porque si son fantasmas, no te pueden tocar. Entonces te observas sin que te invadan. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Da un paso afuera de tus pensamientos y de tus emociones, generando este espacio entre estímulo y respuesta del que siempre hablamos. Y mírate y míralos. ¿Qué estoy sintiendo y pensando? Que se va a acabar el mundo y mi vida, y eso no tiene lógica. Mañana voy a tener que despertar y bañarme, hacer el desayuno y salir a trabajar y ver a mi mismo jefe, que ahorita a las 11:30 de la noche siento que ya me está corriendo, ¿no? Y este momento, por más mal que me esté sintiendo, si respiro y sé que va a pasar. Decíamos, a veces no vamos a poder saber qué está detonando esta emoción que tengo, cualquiera, específicamente estamos hablando de la ansiedad. Pero si lo lográramos encontrar, sí ayuda un chorro. Porque a veces lo que sucede es que esta situación que estoy viviendo se parece a una situación, ¿no?, que viví en otro momento, y entonces por eso la asocio como si fuera igual. Entonces, mucho el trabajo es, por ejemplo, vamos a inventar el miedo a la oscuridad, ¿sale? Bueno, no lo vamos a inventar, obviamente existe el miedo a la oscuridad, pero si yo tengo registrado este miedo a la oscuridad cuando tenía yo 5 años, y entonces a lo mejor me desperté y la luz apagada, y entonces fui al cuarto de mis papás, y cuando llegué al cuarto de mis papás me pegaron de gritos porque los estaba yo interrumpiendo en el sueño, y entonces me tuve que regresar corriendo muerta de miedo.
Ahí, ese tipo de asociaciones son las que después estoy en la oscuridad y me genera esta angustia espantosa porque va toda la vivencia incluida. Pero si lo logras encontrar, es padrísimo poder decir, a ver, sí, pero no soy Julia de 4 años, soy Julia de edad media. No, soy un adulto que tengo otras estrategias con que resolverlo. Y entonces el simple hecho a veces de podértelo decir hace que solita puedas decir, ok, se parece la situación, pero no es igual. Y hoy tengo unos recursos extraordinarios que me pueden funcionar y que no me van a hacer sentir igual que en aquella época o en aquel entonces donde de verdad no tenía yo ningún recurso. Entonces, está padrísimo lo que estás compartiendo. Sí, se me hace que el cerebro va a actuar en automático. El cerebro va a juntar su mapa y va a decir oscuridad, miedo, regaño, y entonces va a actuar así. Este tema de la angustia yo lo he observado mucho alrededor, sobre todo cuando hay muchos temas con el miedo al abandono. Y entonces el miedo al abandono tiene unas características muy fuertes porque esto que estábamos platicando, si en algún momento yo tengo esta sensación de haber sido abandonado o abandonada de niña, pues en ese momento no tenía yo ni recursos ni forma de manejarlo de una manera diferente. Y entonces lo que sucede cuando vienes al presente es que vuelves a conectarlo de la misma manera. Les comparto un poco un ejemplo. Mi papá se muere en un accidente de coche cuando yo tengo 12 años. Y muchísimos años después, ¿no? Tengo una pareja que de repente tiene que viajar. Y cada vez que él iba a viajar, yo entraba en esta angustia espantosa, sin hacer conciencia, ¿no?, de qué era lo que me estaba pasando. Y claro, como ya habíamos platicado que a veces no conecto con el miedo y entonces me conecto con otras cosas, entonces yo lo que hacía era inventarme un chorro de pleitos con mi pareja para poder justificar esta emoción tan extraña que estaba yo teniendo. Y entonces peleaba con él por el asiento del baño, por la ropa tirada en el piso, o sea, por cosas que normalmente nunca pelearías, ¿no? A través de mucho trabajo personal pude encontrar que era la angustia que me daba que él fuera otra vez en carretera, ¿no? Porque entonces mi inconsciente me estaba regresando a se va a morir. El simple hecho de haberlo encontrado y poderme decir, a ver, sí, pero yo no tengo 12 años, soy una señora actualmente, tengo otros medios. 2, él no es mi papá, es mi marido, es diferente, ¿no? 3, no necesariamente todo hombre que sube a un coche y va en una carretera se va a morir. Y eso, tenerlo consciente, y esto es importante, no es que hiciera que mi angustia no apareciera, es que hacía que mi angustia pudiera yo meterla un poquito más en un espacio en donde no me volviera loca y no trastocara mi relación. Porque si les digo que estaba yo inventándome una bola de pleitos, entonces ahí les encargo cómo iba la relación de pareja cada vez que él tenía que moverse. Entonces eso es como muy padre, poderlo encontrar. Hay muchas formas de vivir la ansiedad, ¿no? No es nada más este momento de agitación, desasosiego en el que de repente entramos en el día cotidiano, que entonces podemos decir, ay, las ansias o tengo miedo, sino que también es estas pesadillas, me levanto en la noche y siento que como que me falta la respiración, me estoy peleé con mi marido, ¿no? Entonces, entre más información tengamos, vamos a poder entendernos mejor. También para los que somos espectadores de un momento de ansiedad en otro ser humano, ¿no? También es importante pues que tenemos que tener como ciertas líneas, ¿no? Y yo creo que la primera y la más importante es, no importa cuánto te duela, te angustie, te preocupe, sufras por ver al otro en un momento de un ataque de ansiedad o un momento de ansiedad alta, no puedes hacer nada más que acompañarlo. Es todo lo que puedes hacer, porque el proceso de la angustia o de la ansiedad del otro es individual. Entonces, a veces nos da mucha desesperación y empezamos a veces a decir una bola de cosas que en lugar de verdad servir de algo, terminan a veces generando hasta mayor malestar. Entonces es como esto de deja de sentirte así o ya es bien fácil o pon atención en otra cosa. No, a lo mejor solamente es quédate ahí, ¿no? Y acompaña.
Y si puedes preguntar qué necesita el otro y el otro te lo puede decir, pues padrísimo, pero a veces no te lo va a poder decir. Entonces, con humildad aceptar que no tengo el poder para hacerle cambiar la emoción de absolutamente ninguna emoción a nadie. Porque bueno, estamos ahorita hablando muy claro del tema de la ansiedad, pero de esas hay todas, ¿no? O sea, no te enojes, que no llores, que no te duela, todo esto. Ojalá tuviéramos ese poder tan maravilloso, ¿no? Entonces, aprender a acompañar al otro, creo que también es todo un trabajo personal, aprender a no hacer nada. Es importante e interesante darnos cuenta que le tenemos miedo a la ansiedad. Tanto uno como testigo de alguien que está sufriendo ansiedad, como de nuestra propia ansiedad. Una persona que ha vivido ansiedad va a tener después lo que yo llamo cruda de ansiedad, que es, ya me siento bien, ahora a ver a qué horas me vuelvo a sentir tan del nabo. Pues eso está cañón. Y eso, si le preguntas a alguien que ha padecido ansiedad, casi todos te pueden decir que sí se pueden relacionar con eso. Y por el otro lado, es también muy preocupante y saca mucho de onda ser testigo o acompañar a alguien que está sintiendo ansiedad. Todo eso es a partir de este miedo que tenemos, el miedo al miedo, ¿no? Exactamente. Rosa Montero tiene un libro que se llama La locura de estar cuerda. Es un texto autobiográfico en donde ella dice eso que estás diciendo, Alma. En los episodios de ansiedad y de esto tan terrible que sucede, dejan una huella que se tarda mucho en quitar porque queda un miedo a que eso vuelva a suceder. Y dice también en este libro, que a mí me gusta mucho, que es un proceso individual. No invito a que estén, pero que es un proceso importante, ¿no? Que se vive solo. Claro, y en alguno de los programas lo dijimos, pero me encantaría retomarlo, ¿no? Empatía es escuchar al otro y creerle, ¿no? Porque ponerte en sus zapatos dijimos, no se puede, porque eso depende de la experiencia y la vida y la personalidad y el temperamento, pero empatía genuinamente es escuchar al otro lo que está viviendo y creerle. Entonces aplica muy bien en este momento que estamos hablando de la ansiedad, porque es, aunque tú nunca lo hayas vivido, el simple hecho de observarlo sí te permite darte cuenta de lo difícil que es para el otro estarlo experimentando. Entonces es creerle que ese momento que está viviendo es sumamente difícil y desagradable y solo puedo quedarme junto a ti a veces. Entonces, si eres una persona que eres testigo o acompañante de alguien que está padeciendo ansiedad, en vez de intentar resolver como tú lo resolverías, dile, estoy aquí, cuentas conmigo y ¿qué necesitas? Bueno, pues ¿les parece, chicas, si cerramos aquí con estas reflexiones? Esperemos que este episodio les dé luces para seguir haciendo su manual, para pues poder crecer y relacionarnos mejor con nosotros y con el mundo. Siempre es un placer estar en la azotea con Alma y con Julia. Un placer como siempre, niñas, estar en la azotea con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.